Me gustaría saber cómo Umi empieza a ideologizarse. ¿Cuándo te empieza a interesar la política? ¿Por qué y cómo te acercas a Podemos? Yo me acerqué hace 6 años. En cuanto empezó Podemos, no, el siguiente año. ¿Qué te atrajo cuando viste Podemos? Pues varios factores. Primero que luchaba por la justicia social, ¿no? Supuestamente. Quería sacar a la gente que no se produjeran desahucios. También al principio me dijeron que estaban en contra de la tauromaquia, que iban a prohibirla, pero en cuanto que salieron los diputados en Europa, los eurodiputados ya se olvidaron de esa propuesta, según tengo entendido por la gente que estaba desde el principio. Y pues que sobre todo salió del 15M, que era un movimiento sobre todo juvenil y de toda la gente que estaba harta del bipartidismo. Es lo que me atrajo más. Yo estaba en la posición tercera de candidata al Senado por Cádiz en Andalucía. Y quedé, creo, en el segundo puesto, pero ningún senador entró porque lo ocuparon otros partidos. No llegamos a entrar ningún senador de los que nos presentamos. ¿Qué es exactamente lo que te hace cambiar? Pues muchas cosas. Primero, el tema del feminismo, que no... Yo al principio era muy feminista radical y eso, pero que al estar dentro del movimiento con el tiempo, pues empecé a conocer como aliados de esto, que no se portaban muy bien con las mujeres, aunque ellos se sabían el feminismo de pe a pa, te discutían, pero después se iba con cualquiera, no eran unas personas fieles, comprometidas. Y entonces tuve una pareja de este aliado y al final resultó ser un psicópata. Lo que pasa es que estaba encubierto por todo, se había aprendido todo el feminismo para ir a las asambleas, conocer chicas jóvenes. Muchas tienen traumas de otras relaciones con chicos, entonces pues, todo ese resentimiento pues, lo trasladan después a las políticas. Cada ciudad supuestamente hay un colectivo feminista y ahí es donde están las más radicales. Yo he estado, por ejemplo, hacían una acampada por la noche, se quedaban una noche entera, nos quedábamos en un edificio de la universidad, nos quedábamos allá a dormir, hacíamos actividades, pancartas, contábamos experiencias y entonces pues la mayoría pues tenía eso, trauma con otros chicos. Estudiante, tú cuando escuchas estas cosas, ¿no? De la gente tan radicalizada y tal, porque eso suele ser normal en tu círculo, me refiero a tu círculo por edad y tal. ¿Tus amigos suelen ser muy progres? Normalmente, si tengo alguna persona que se pueda considerar amiga mía que defienda esta ideología, seré cerrado que se queden a mi lado después de conocer mi ideología. Así de tolerantes son muchos, pero por suerte he conocido buena gente en ese sentido y más sobre todo a través de la batalla cultural. Pero doy fe de que hay mucha gente que está muy fanatizada y de que es incapaz de tener un debate mínimamente maduro sobre temas de política. La política es algo que divide mucho a la sociedad actualmente. De hecho, diría que más que el fútbol. Y es problemático esto, porque al fin y al cabo el fútbol y los tejemanejes entre los diferentes equipos de fútbol no tienen trascendencia realmente en lo que va a ser nuestra vida o lo que va a ser el futuro de nuestro país. Pero la política sí. Precisamente por eso la radicalización política tiene un componente de peligro que no tiene por qué estar en la radicalización futbolística. La radicalización política puede llevar, y normalmente lleva, a la justificación del exterminio del adversario ideológico. Esto es algo que vemos mucho cuando, por ejemplo, desde sectores progres, izquierdistas y demás, se dice que hay que combatir a los fachas, que hay que combatirnos como si nosotros fuéramos peligrosos y como si nosotros realmente quisiéramos eliminar sus derechos. Bueno, recordemos que Pablo Iglesias llegó incluso a activar una alarma antifascista simplemente porque Vox había sacado 12 escaños en unas elecciones autonómicas, en este caso en Andalucía. Yo lo que te digo, a mí en mi carrera universitaria actual, el año pasado, lo cierto es que me intentaron hacer una especie de cancelación, una especie de funa, cuando descubrieron mi canal de YouTube y básicamente... ¿Se puede decir qué carrera estudias? Ciencias políticas.